8:30 de la mañana, momento de recibir, de comenzar el diálogo con la futura ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Echeverri, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buen día, un gusto estar acá. Un gusto recibirla. Gracias por la invitación. Bueno, viene teniendo múltiples reuniones en diferentes ámbitos. Es un ministerio con una particularidad muy importante, ¿no? De la cantidad de obras que tiene, pero también del nivel de recursos económicos e inversiones que maneja. En ese sentido, ¿cómo viene la transición en estos días? Sin duda. Nosotros empezamos el 17 de enero, así específicamente la primera reunión con el ministro y una parte importante de las autoridades. A partir de ahí tuvimos reuniones más generales, digamos, con todas las direcciones nacionales, y después ya empezamos las reuniones bilaterales, ¿no? Entrar más en detalle en cada una de las áreas del ministerio. Tenemos además la posibilidad de un lugar físico que nos permitió la administración actual dentro del propio organismo, y eso facilita muchísimo, ¿no? La solicitud de información, las reuniones, el intercambio con la estructura funcional del ministerio. Así que por ahora realmente bien en términos de con el nivel de información disposición que vienen recibiendo. Sí, y sobre todo nos ha permitido, obviamente, en la forma en que nos dimos de transitar la transición, de tener acceso a la información más sustantiva, ¿no? En la medida que entendemos que hay datos que necesitamos contexto o cuáles fueron los fundamentos de cada una de las decisiones, tener la posibilidad de solicitarlo en el momento. Así que bueno, vamos avanzando bien. Vamos a empezar, perdón, es tanto, pero vamos a empezar recién en el día de hoy con una parte muy importante que tiene el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que son las asociaciones, por ejemplo, con la Corporación Nacional para el Desarrollo. Ahí está la Corporación Vial, está la Corporación Ferroviaria, y esa etapa la empezamos recién en el día de hoy. Le quiero consultar porque mucho se ha hablado, sobre todo entre 2023, con el foco puesto en 2024, de las inversiones que se habían hecho en rutas, en obras de infraestructura y demás. ¿Con qué realidad se están encontrando? Ingresando, de alguna manera, estamos a días nada más del 1 de marzo. Se ha hablado de obras y contratos que comprometen a 12 años, ¿no? Las finanzas del Ministerio de Transporte, y al mismo tiempo una ministra que dice que no hubo un carnaval electoral. Recién me imagino que la estaba escuchando. Sí. ¿Con qué realidad se han encontrado hasta el momento? Sí, ha habido un sostenimiento de la planificación de obras que venía del periodo pasado, ¿verdad? Nosotros, y creo que es innegable, desde el 2005 en adelante ha habido un shock de inversiones permanente para recuperar infraestructura y generar la infraestructura vial que necesita el país en términos del desarrollo productivo que se ha venido dando. Eso ha implicado también que en este periodo se haya continuado esa inversión con instrumentos que apelan a un financiamiento privado mayor. Eso obviamente tiene sus costos, y en la estructuración, es decir, en cómo se organizan esos instrumentos de financiamiento privado, se van comprometiendo, por supuesto, los próximos periodos de gobierno. Esto que tú mencionabas de 12 años es parte de la estructuración de los contratos CREMAF, que son de construcción, de mantenimiento, de rehabilitación, que tienen su repago a 12 años, y eso implica que hay cuotas semestrales que el Ministerio de Transporte transfiere a la Corporación Vial del Uruguay para cumplir con esas obligaciones, y eso hace que se comprometa presupuesto. ¿Y cuán por comprometido supuesto, está el presupuesto del ministerio periodos que recibe? Bueno, nosotros tenemos que cerrar eso, y por eso la reunión que vamos a tener, que empezamos en el día de hoy con la Corporación Vial y la Corporación Ferroviaria, es muy importante porque es lo que va a permitir completar el escenario en términos presupuestales. Pero vamos a tener, yo te diría que cerca del 70% del presupuesto ya está comprometido, ¿no? ¿Y si le piden más peajes en las rutas? Bueno, pero hay que analizar eso. Hay que también entender que los peajes son parte del financiamiento de toda la red vial que está bajo los peajes, ¿no es cierto? Eso es inversión que hace el país, el conjunto de la ciudadanía, en aras de tener las mejores condiciones de conectividad y de tránsito. Yo creo que eso hay que analizarlo, si es efectivamente lo que hay que mantener siempre es la equidad en eso, ¿no? Entonces, ¿no se descarta que pueda haber eventualmente nuevos peajes? Yo lo que no descarto,
por una cuestión de responsabilidad, es que hay que analizar claramente los grados de inversión, las necesidades que tiene el país, tanto en el transporte de pasajeros como el de carga, y esto implica transporte colectivo como también el individual, ¿no? Los vehículos, para garantizar la conectividad. Perdón por ese dato que manejó recién, ¿70% del presupuesto comprometido en estos 5 años? Bueno, comprometido en el sentido de que son las obras que están en ejecución con estos instrumentos. Comparativamente con el quinquenio anterior, ¿de cuánto hablábamos el compromiso? Porque si cada periodo se compromete el 70 y el 30 es lo que se puede ejecutar, no hay mucha diferencia. Claro, y en cada periodo de gobierno hay que analizar el escenario de cómo se puede incrementar, porque también va cambiando las necesidades del país. Lo cierto es que en este caso en particular hubo un crecimiento en la cantidad de instrumentos de financiamiento privado que se utilizaron, sin duda, sin duda. Echeverry, yo le quería preguntar, porque bueno, usted ha tenido encuentros ya con sectores privados, también con la Cámara de Transporte, y cada vez que hay un cambio de gobierno se generan muchas expectativas y muchos anuncios de posibles obras. El gobierno entrante tiene la firme determinación de solucionar de alguna manera o aliviar el tema del transporte metropolitano, así lo han dicho ya públicamente usted y hasta el propio presidente electo de la República. Hoy aparecen algunos trascendidos de esas reuniones que han mantenido. Y se habla, por ejemplo, de un tren aéreo y de carriles de buses articulados. ¿Cuánto de eso efectivamente se podría llegar a concretar en la administración de Yamandu Orsi? Sí, también hemos tenido reuniones con empresas. Hemos tenido reuniones con empresas viales que tienen un interés legítimo, ¿verdad?, en generar infraestructura y de invertir. Hemos tenido reuniones también con la Cámara de Transporte del Uruguay, y ahí están las empresas que son actores muy importantes que hay que definir. Hemos tenido reunión con los sindicatos, con los trabajadores también, porque hay que abrir... Escuchar a todos. Hay que abrir exactamente los ámbitos para escuchar a todos. También tuvimos con CIMBE, que es una organización de desarrollo de estudios, de sostenes de aporte a la política pública, que tiene una mirada integral, no es comercial, digamos, y que también es un insumo para la definición de lo que tú mencionabas. El presidente electo Yamandu Orsi definió como una prioridad para su gobierno el generar una mejora sustantiva en el transporte público y particularmente en el transporte metropolitano. Nosotros lo que queremos es, en estas expectativas que se generan con los cambios de gobierno, cumplir. Y para cumplir tenemos que empezar ya a intercambiar. Y por supuesto que el intercambio sobre la base de las propuestas que tienen los distintos actores. Muchos de ellos vienen con tecnologías, pero el tema del transporte metropolitano y de la movilidad no solamente es un tema de tecnología, hay que mirar el sistema, hay que mirar la calidad, la eficiencia, la seguridad, la frecuencia. Eso implica aspectos de la institucionalidad, eso implica aspectos regulatorios que tiene el Ministerio y los gobiernos departamentales, eso implica obviamente el sistema de financiamiento. Entonces es mucho más que una tecnología, ¿no? ¿Y qué tan avanzado y ese es el diálogo que creo pero usted, ¿por qué lado se estaría inclinando de todo esto que le ha llegado? No hay definiciones respecto a cuál es la tecnología. Tenemos que definir claramente cuáles son los cambios que necesita el sistema para funcionar como tal, para que responda a las necesidades de la gente, y después veremos si es una tecnología u otra, si es una obra u otra. Pero la definición es mirar primero el sistema y la movilidad. Claro, por ahí va la pregunta. ¿Qué tan avanzado estaba dentro del Ministerio de Transporte y Obras Públicas el proyecto del Tren Tram? Bueno, es una de las opciones. Y de la que Falero estuvo informando en diversas oportunidades por acá. Pero es una iniciativa privada. Buenísimo el ejemplo, porque es una iniciativa privada que aborda particularmente la conectividad entre Ciudad Vieja y Ciudad de la Costa, el Pinar, ¿verdad? Es una parte del transporte metropolitano, que hay una densidad de población muy importante, pero no es la única zona, ¿verdad? Hay que pensar en el eje de Ruta 8, hay que pensar en el eje de Ruta 5, la 3 y la 1, porque cuando uno piensa en el área metropolitana, también se integra San José, ¿verdad? Ciudad del Plata, con el crecimiento que tiene. Entonces, por eso estamos insistiendo en que queremos realmente, bajo la premisa de lo que planteó el presidente Orsi, como ministerio mirar ¿Y cuánto tiempo se van a tomar, Echeverry, justamente para decir, bueno, está bien, vamos a recibir todas las voces, como si ustedes estamos recibiendo, nos estamos juntando? Ahora, ¿cuándo, o más o menos tienen en cabeza, cuándo decir, bueno, hasta acá analizamos, vamos por acá y resolvemos este camino y vamos por acá? Sí, a trabajar se empezó ya a pensar más, ¿no? Y a elaborar simultáneamente con la transición. Hay una realidad
que pensar la mejora del transporte metropolitano implica que los gobiernos departamentales estén sentados en la mesa también. Y eso, en el contexto en el que estamos, ¿verdad?, de proceso electoral ya iniciando, y bueno, nosotros tenemos que tener esas definiciones a julio, agosto, que es cuando ya van a estar las autoridades definitivas en cada uno de estos departamentos. O sea que recién en julio, agosto ahí definen para qué lado van. Exacto. Iremos trabajando, por supuesto, hay continuidades, pero es importante que ya estén las administraciones que van a transitar todo el periodo. Todavía no está identificado tampoco por dónde empezar dentro de toda esta visión metropolitana más macro, si es por la zona este, si hacia San José, el eje 8 de octubre. Y seguramente haya que tener avances simultáneos, ¿verdad?, en esos ejes. El tema es no pensarlo solamente en términos de la obra física, que va a ser muy importante obviamente, sino cuál es la mejora, cuáles son los problemas que queremos resolver. Es decir, implica trabajar integralmente la movilidad. Ahora, Echeverri, si se miran los presupuestos, los dos, digo, el del CIMBE y el Tren Tram, ¿no? Los dos superan los 500 millones de dólares de inversión, en principio. Ahora, uno solucionaría solo un eje. Exacto. Y el del CIMBE es más amplio y tendría que ver con varios ejes de ingreso a la ciudad. Sí. O troncales, como le quieren llamar. Sí, CIMBE es más amplio, es integral en términos de que busca dar respuesta a la diversidad de problemas que hacen. O sea, tiene una mirada más amplia del problema de la movilidad. En lo del Tren Tram resuelve parte del problema, pero también tiene una mirada, si se quiere, desde el punto de vista de la infraestructura que se necesita con una tecnología adecuada. Esto es mucho más amplio pensar. ¿No podrían convivir las dos propuestas? No, pueden ser compatibles, sin duda. Puede haber, desde el punto de vista de las obras o de las tecnologías que apliquen para el transporte, pueden haber complementariedad y pueden ser diversas, ¿no? Echeverri, en materia de rutas, de desarrollo vial, ¿dónde va a estar la prioridad puesta? La prioridad va a estar puesta en mirar cuáles son las necesidades que tiene el territorio. Esto implica mirar las necesidades del transporte de la carga en términos de la economía y del desarrollo productivo, pero también de las necesidades de la gente en el traslado, la conectividad por trabajo, por estudio, por la vida misma. Y eso va a implicar obviamente un trabajo muy fuerte de mantenimiento de lo que se tiene. Es decir, hay que seguir construyendo sin duda, hay que mejorar los estándares de muchas rutas, tanto de rutas primarias que hacen a la estructuración del país como de la secundaria, pero también mantener lo que se tiene. Y ahí hay un actor muy importante que es el Congreso de Intendentes. Nosotros tenemos realmente que afinar las definiciones en conjunto con los gobiernos departamentales, sobre todo lo que tiene que ver con la caminería rural, que es donde transita buena parte de la carga y de nuestra gente, la que vive en el medio rural, que son productores, ¿verdad?, que tienen su vida ahí, para que podamos complementar los recursos y generar también ahí un impacto. ¿No está identificada una zona del país donde todavía precise, digamos, potenciarse más? Bueno, siempre hay zonas que lo requieren por las características productivas, pero nosotros tenemos que tener una mirada mucho más amplia, ¿no? ¿Qué opinión tiene de los radares en las rutas? Yo creo que los radares tienen dos cosas. Hay cuestiones que tienen que ver con la seguridad, obviamente, con el ordenamiento del tránsito y con el cuidado de la infraestructura, que es una inversión de todos los uruguayos, ¿verdad? Los tipos de transporte con sus cargas y cómo circulan son las que van, de alguna manera, afectando las calidades de los pavimentos. El control de velocidad tiene que ver con eso y tiene que ver con la seguridad. Entonces, yo creo que son necesarios. No tenemos que asociar permanentemente el radar a la multa. El radar a veces tiene componentes pedagógicos, digamos, también importantes. Nos quedamos, creo que un poco con la movilidad del área metropolitana, la zona metropolitana, que es donde vive prácticamente la totalidad de la población. Exacto. ¿Qué pasa con el resto del país y las conexiones, no? Se han abierto algunas líneas de ómnibus, con el norte, con el oeste, con el litoral. ¿Qué falta? ¿Qué han determinado, detectado en esta transición? Era parte de lo que, incluso tema de conversación en esta primera instancia que tuvimos con la Cámara de Transporte, justamente de analizar el resto del país también es muy importante y tiene necesidades de conectividad por distintas cuestiones de la vida. Se han abierto líneas.
hay que ponerle racionalidad, porque a veces una línea, ¿no? Se han otorgado líneas que van hacia el este, desde el litoral norte, hay que ponerle racionalidad a eso, porque después si no, no son sostenibles. Y tú generas una expectativa que después no se puede cumplir. También en eso hay que pensar, y sobre todo en la transversalidad. Tenemos lugares del país que tienen que hacer conexiones muy extensas, a veces para poder llegar a la capital. ¿Se van a revisar los permisos de frecuencias y habilitación de nuevos servicios? Se van a revisar en términos de mejorar, de optimizar y de que efectivamente la gente pueda resolver sus necesidades. Sí, hay un cuello de botella, ¿no? Porque las compañías muchas veces son deficitarias y no les da para aumentar las frecuencias por el caudal de pasajeros, las líneas, digamos, más usadas quedan saturadas. Exacto. Es todo un desafío. El transporte ha venido cambiando, ¿no? La primera gestión del Frente Amplio, y lo reconocen también en distintas notas de prensa, empieza una lógica de cambiar del pago por pasajero, ¿no? También hay que empezar a pagar por tramo para hacerlo más sostenible y eficiente. Y ahí hay que poner el pienso, ¿verdad? Capaz que son líneas de distintas compañías que pueden transitar y cobrar de acuerdo, tener una sostenibilidad de acuerdo a la cantidad de kilómetros que recorren, pero lo que tiene que garantizarles es que la persona llegue de un punto al otro con la menor cantidad de tiempo y seguridad. ¿Qué opinión le merecen estos aeropuertos que se han ido inaugurando o las diferentes obras en materia de movilidad? ¿Pueden llegar a ser efectivos para el país que tengamos tantos aeropuertos internacionales en varios departamentos? Sí, ahí hay que pensarlo también desde la lógica, no solamente del transporte de pasajeros, sino también de algunas cargas, ¿verdad? Ha crecido. Es cierto que de lo que hemos visto en la transición no hubo un desarrollo similar en cuanto a la inversión y todo lo que se pudo ir trabajando en términos de la infraestructura carretera, por ejemplo, ¿no? El transporte aéreo no tuvo, si se quiere, la misma gravitación en este periodo. Y ese fue parte del planteo, ¿no? Ahí hay algunas cosas que son importantes. El aeropuerto de Rivera, después de casi 10 años de negociaciones, logra un intercambio con Brasil, ser un aeropuerto de tránsito binacional, que es muy importante porque capta buena parte del norte de Brasil. En esa lógica queremos seguir trabajando, sin duda, ¿no? Habría una continuidad en ese sentido. Sí, entonces. sí, tratando además incluso de jerarquizar, que haya una dirección de transporte aéreo que esté en sintonía con una mirada en términos de política de transporte bastante integral. ¿En estos 5 años se va a incorporar los pasajeros al ferrocarril? Sí, nosotros es parte de lo que está planteado también como prioridad, en aras de una inversión histórica, ¿no? En el país la inversión del ferrocarril central en los últimos 20 años de las más importantes. Seguramente no sea viable en términos generales o abarcando todo el país. Habrá que pensarlo en algunas localidades. Para la zona sur, metropolitana. Puede ser, ahí se ha hablado mucho, ¿verdad? Y hay algunos indicios, digamos, que permiten pensar en un estudio mucho más ajustado de la zona de Progreso, de Pando, de Empalmeón. Pero hoy el país tiene ya el sostenimiento de un transporte de pasajeros entre Rivera y Tacuarembó, que no ha tenido, si se quiere, prioridad en la inversión, no ha estado dentro claro, ahí de que se requiere mejorar vías y material, o sea, los vagones, ¿no? Es como fue inercial, ¿no? El no ferrocarril hubo central no prevé que haya vagones. Y tampoco hubo una inversión para hacer un buen mantenimiento de esas vías y de ese servicio. De hecho, tiene 2 frecuencias, ¿no? Semanales. Hace 15, 20 días fue público que hubo un problema importante. Exacto, que terminó afectando a la locomotora, perjudicando a la gente que no pudo llegar a destino. ¿Y su gestión lo va a promover? Nosotros vamos a tratar de invertir, vamos a hacer un análisis bien serio de cuánto es posible incorporar el transporte de pasajeros. ¿El Estado o a través de privados? Bueno, ahí tenemos las dos opciones. Nosotros tenemos hoy una estructuración donde el transporte de pasajeros es responsabilidad de AFE y ahí hay una organización en la que este gobierno instrumentó cambios que todavía no se procesaron, que queremos obviamente analizar. Y después tú tenés una empresa de derecho público que funciona en lo privado, una empresa privada que es Self, que es la responsable del transporte de carga. Esa inversión del ferrocarril central admite más carga. Y por lo tanto vamos a trabajar para que se sumen operadores, para que esa inversión le reditúe recursos al país, pero también a la producción. Echeverri, ¿qué diagnóstico tienen de la situación del puerto de Montevideo con las obras que se inauguraron y demás? ¿Falta hacer más? ¿Está todo el tema también
de la draga, ¿no?, que se está realizando. Sí, nosotros ya ahí tuvimos algunas reuniones con las autoridades actuales. Obviamente falta todavía información y particularmente respecto a aspectos muy específicos que tienen que ver con las obras. El dragado por un lado y con las obras. Hay un dragado que debiera ser responsabilidad, ¿verdad?, de las dragas públicas, y allí hay un problema que no hubo financiamiento para el mantenimiento de las dragas, entonces eso estamos... Pero el trabajo se había iniciado a través de las dragas públicas, ¿no? Sí, pero la falta de mantenimiento, digamos, de esas dragas públicas generó dificultades. No se cortó, pero generó que se enlenteciera. Hay solo una operativa y no es suficiente para mantener el calado que se necesita. Ahí hemos solicitado información y estamos esperando las respuestas. Y por otro lado, hay obras que son en el marco de la concesión, que sabemos por hechos que se han hecho públicos, que hay dificultades y estamos esperando también a ver cómo va a procesar la autoridad actual los eventuales atrasos que presente la empresa. ¿Cuáles obras en concreto? Las obras, ahora hace poco hay obras de construcción de nuevos muelles que están dentro de la concesión, que era parte incluso de lo que el gobierno actual manifestó para fundamento de esta concesión, que todavía no se han concretado, ¿no? Echevarri, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes.